Ausentes, encerradas en sí mismas e incomprendidas, así viven muchas personas con trastorno del espectro autista en América Latina. Afortunadamente, nuevos enfoques y sobre todo el empuje de sus familias están logrando que algunas de ellas se inserten en la sociedad. Hoy este programa, La Voz de tus Derechos, tocará el tema autismo, el camino para conocer el mundo. Y en ese tema que toca tantas sensibilidades, pero también que hace a las personas pues probarse en la vida su amor, su paciencia, su dedicación, tenemos una invitada, una española, psicóloga. Se trata de Elena Lorente. Elena trabaja para la empresa Salo, un proyecto de integración laboral justo de personas autistas. Un gusto tenerte aquí, Elena. Bienvenida al estudio. Muchas gracias, el placer es mío. Bueno, pues Elena, en este programa tenemos la tradición de que además del invitado del estudio, pues casi siempre tratamos de tener uno o dos invitados a través de videoconferencia, y hoy la sala está llena de invitados porque tenemos a dos invitadas al lado de allá de la línea. Una de ellas es Cecilia Fonseca de Panamá. Cecilia es periodista y trabaja para la Fundación Enséñame a Vivir. Bienvenida a este debate y a esta conversación, Cecilia. Muchas gracias, Joanny. Gracias por invitarme y encantada de estar con ustedes. La otra invitada nos habla desde la Ciudad del Sol, pero es una española. Se trata de Silvia Planas, que habla desde Miami. Silvia tiene dos hijos, uno de ellos con autismo, y fundó una iniciativa muy interesante que creo que tiene mucho que ver con lo que tú haces, Elena, porque fundó una confitería, una dulcería, bajo el nombre de Miami's Kind, donde trabajan fundamentalmente jóvenes autistas. Un placer escuchar tu historia aquí, Silvia. Bienvenida. Gracias por invitarme y gracias por dar voz a este tema tan importante. Claro que sí. Como decía al principio, Elena, es un tema que levanta mucha sensibilidad y quería, antes de entrar en el asunto de la integración laboral y de la integración social de estas personas, tu experiencia conociendo casos de quienes padecen estos trastornos del espectro autista, tu experiencia, ¿qué te dice en el tema de la detección a tiempo? Tengo experiencias de todo tipo, sobre todo que cuando los rasgos de autismo empiezan a aparecer en la edad escolar o ya a partir de los 3 años en el preescolar, es bueno que haya una detección temprana. Hay muchos casos que son detectados para poder aplicar algún programa de intervención para esos niños, para compensar las capacidades que están todavía en desarrollo y que la sintomatología del autismo le puede afectar. Lo que pasa es que hoy en día, más concretamente en Alemania, está habiendo detecciones de casos de autismo del subtipo Asperger en adultos a partir de 25 hasta 40 años. Incluso he conocido uno diagnosticado con 50, que siempre han visto que tengo estos rasgos, que soy diferente, que algo pasa en mí, pero nunca le han sabido decir por qué. Interesante sí. Eso. Y me voy con Cecilia porque cuando te presentaba, Cecilia, además de decir que eras periodista, pues contaba del magnífico sitio web que tienes, un sitio hecho desde el corazón de una madre que tiene un hijo autista, desde las experiencias del cada día, pero también un sitio didáctico, porque vas contando los primeros síntomas, los primeros detalles que notaste en tu hijo José Miguel, que ha cambiado mucho tu vida. Y que te ha convertido también en una comunicadora sobre el tema. ¿Cuáles han sido, Cecilia, los momentos más difíciles? El saber cuando él estaba chico, que él era diferente y que no conseguía apoyo. O sea, mi hijo nació en el año 90. En esa época Panamá de autismo no decía nada. Y yo sabía que mi hijo tenía una condición diferente. No sabía qué era. Empecé a buscar, pero el diagnóstico llegó para los casi 3 años. Mientras tanto hice todo lo que pude, pero no había un especialista en Panamá que pudiera dar con qué tenía. Entonces esa es la razón por la cual yo empecé a trabajar en la medida de mis posibilidades en decirle a otros de la existencia del trastorno, cuando ya lo supe. Y luego con mi sitio, pues es eso, seguir llevando información adecuada, información científica, y decirle a la gente dónde puede buscar ayuda.
Sí, sobre después todo, de... claro, transmitir una experiencia que ayuda a los que se sienten un poco perdidos y confundidos. Y hablando de confundidos y perdidos, me gustaría compartir contigo, Elena, con Cecilia y con los que están viendo este programa, La Voz de tus Derechos, un espacio donde siempre intentamos abrir una ventana allí donde la puerta parece cerrada. A veces las puertas se cierran por desconocimiento, por temor de los padres ante lo que le pasa a sus hijos. Quiero compartir un rayito de luz que entra hoy por la ventana de este programa y es la iniciativa que ha desarrollado Silvia Planas con su confitería. Y vamos a ver en un pequeño video cómo funciona, qué logra y sobre todo el paladar también pues nos va a agradecer estas imágenes. Adelante. Miami is Kind ofrece una amplia gama de productos finos de confitería como cualquier otro establecimiento de su tipo. Sin embargo, la diferencia aquí es que las personas que elaboran estos deliciosos dulces tienen trastornos del espectro autista. Desde 2015, esta pequeña empresa sin ánimos de lucro ofrece empleo a jóvenes autistas que ya cuentan con el diploma de panaderos. Gracias a los ingresos por las ventas y a unas becas que le otorgan organizaciones de ayuda, el negocio crece. Con una remuneración como la que reciben sus colegas en establecimientos similares, estos jóvenes se han insertado en el mundo laboral y se sienten a gusto en el ambiente en que se trabaja en Miami is Kind. Silvia, además de un deseo tremendo de probar los productos de la confitería, este pequeño video me genera muchas preguntas también. ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo llegan estos jóvenes a trabajar junto a ti? ¿Cómo es el día a día? Porque evidentemente tienen que enfrentarse a muchos retos, desde trasladarse, estar una jornada laboral. Cuéntame un poco un día en la vida de Miami is Kind. Bueno, es muy bello y muy normal también. O sea, realmente es una jornada laboral como la de cualquier otro. Llegamos, hacemos los macaroons en diferentes sabores. Ellos hacen todo el proceso desde el principio al final. Abren hornos, nunca jamás se queman porque las personas que tienen autismo normalmente no buscan atajos en el trabajo, sino que hacen las cosas como se deben hacer. No como a veces los que somos más neurotípicos, que buscamos las formas fáciles de saltarnos las normas para ir más deprisa, ¿no? Ellos son muy cuidadosos en cómo hacen las cosas, también muy rigurosos con el detalle, por ejemplo, en las formas de los macaroons. Es muy interesante ver con qué disciplina hacen las líneas y lo bellos que les quedan. Y luego también lo que hacemos para ayudarles en su punto más difícil es la socialización, ¿no? Y es que una vez los macarrones ya están hechos y se están enfriando para poderlos empacar, porque hacemos absolutamente todo el proceso, entonces aprovechamos para hacer una cena y entonces hablamos de cómo nos ha ido la semana o de cualquier tema que cualquier amigo, cualquier compañero de trabajo haría, pero en su caso es más importante porque realmente se hacen amigos entre ellos y es su oportunidad de socializar, porque las personas con autismo con dificultades hacen amigos, no todos saben hacerlos y eso es su espacio seguro y protegido para hacer buenas amistades. Me quedo con una palabra que ha dicho Silvia, socializar. Y vuelvo a ti, Elena, porque cuando te presentaba decía que tu fuerte es básicamente el tema de la integración de estas personas autistas a la vida social y a la vida laboral. Sí. Para los padres de niños con estos trastornos que están mirando ahora mismo este programa de La Voz de tus Derechos, me gustaría que nos contaras un poco ¿cuáles pueden integrarse? O sea, en tu experiencia, ¿pueden integrarse laboralmente y socialmente todos los autistas y diferentes grados del trastorno que son más difíciles, llevan más tiempo? ¿Cómo es la situación? Yo preferiría no hablar de grados, sino de las áreas en las que las personas necesitan más apoyos y compensación de sus dificultades y promoción de las competencias que tienen. Yo creo que todos son integrables si se le encuentra el lugar adecuado. No todos, hay empresas que apuran mucho a la cantidad, a la productividad, a hacerlo todo rápido y como decía Silvia, pues hay que buscarles un sitio donde ellos puedan dar rienda suelta a su
a su perfeccionismo, por ejemplo, en cocina, en confitería, en pastelería, panadería, en tareas de, por ejemplo, mecánicos, informática, que tengan ese tipo de que su lógica les haga tener un buen rendimiento, aprovechar sus potenciales, ¿no? Muy interesante porque eso que cuentas me ha hecho recordar que antes de comenzar este programa lanzamos una pregunta en las redes sociales, una pregunta para motivar a la audiencia de La Voz de tus Derechos a pensar sobre el tema del autismo, de los trastornos del espectro autista. Y la pregunta era compleja y sencilla a la vez, ¿no? Decía: a las personas con autismo les cuesta percibir el mundo que les rodea, tienen problemas para relacionarse y demostrar afecto, pero ¿cuánto sabemos sobre esa condición? Una pregunta abierta, ¿no? Y recibimos una respuesta muy interesante, porque es de una persona que se reconoce con un trastorno del espectro autista y dice, se llama Aman Matani, y dice: no nos cuesta, nos hiere y perturba más de lo insoportable. Cuando no podemos relacionarnos con otros, estamos obligados a obsesionarnos con el mundo de la ensoñación, muy solos, por supuesto. Fuerte, pero yo creo que es lo que decías. Y eso me hace ir a Cecilia, que bueno, pues ha tenido que vivir momentos de desolación, de preocupación, de búsqueda de información también, y ahora se ha convertido en una informadora para otros. Tu hijo José Miguel, Cecilia, ha cambiado tu vida, pero al principio contabas que te topaste con muchos obstáculos, sobre todo de falta de información. ¿Te topaste también con la discriminación y el rechazo social? Por supuesto, porque yo desde el principio sabía que mi hijo tenía que estar con otros niños. Y cuando le llegó la hora del preescolar, yo empecé a buscar escuelas y lo metí en una escuelita particular, no pública, no del Estado. Y me di cuenta en un momento dado que a él me lo dejaban solo en una esquina, porque no sabían qué hacer con él, pero la maestra no tuvo ni siquiera la disposición de hablar conmigo. Y un día que llegué lo encontré solo. Y tuve que decidir sacarlo de ese colegio porque no lo estaban mirando como el ser humano que era, sino a través de su incapacidad de comunicarse con otros. Y igual en la calle a veces me encontraba gente que se me quedaba mirando cuando él tenía una rabieta, pero yo igual lo sacaba cuando iba a hacer diligencias o cuando iba a un mall. Entonces la gente te mira extraño pensando que el niño es un malcriado o que el padre no lo sabe educar. Y así te apartan y los miran raro. Pero eso fue cambiando con el tiempo, porque yo lo que hacía era decirle a la gente que mi hijo tenía una condición especial y creo que la información ayuda a sensibilizar. Y esa es una de las razones por las cuales yo pensé en que tenía que comunicar sobre el tema y empecé con una asociación de padres, que luego migró hacia una fundación. ¿Y de qué se ocupa exactamente esta fundación? En la fundación atendemos niños, tenemos un centro en donde los niños van a atenderse bajo el currículum funcional natural. Hay niños desde preescolar hasta adultos que como mi hijo no tuvieron en su momento un centro en Panamá donde atenderse, pero algunos de ellos sí tuvieron las posibilidades de pagar terapias fuera del país o profesionales que se habían especializado fuera y que han logrado tener una funcionalidad más alta que la de mi hijo, por supuesto. E incluso tenemos a 3 que estamos incluyendo en labores. 2 en una firma de abogados que van a hacer labores de clasificación de papeles, de engomado de cartas y una serie de labores pues así que son rutinarias y en las cuales ellos han podido sentirse útiles. Y tenemos otro que si bien no está incluido en una empresa, es en una empresa familiar que es de deportes, hace labores de colocación de pelotas y tareas de este tipo con las cuales él ha podido sentirse útil. Es un programa incipiente, ocupacional que estamos haciendo porque no tenemos muchos recursos, pero poco a poco aspiramos a poder sumar empresas que nos ayuden con los chicos que logran las capacidades para incluirse ocupacionalmente. Claro, algo hacen. Silvia, tu vida ha cambiado mucho también. Decidiste radicarte en otro país buscando un mejor entorno para tu hijo. Cambiaste de profesión y ahora pues gestionas una confitería. Pero también esos jóvenes a los que has ayudado y has dado empleo han cambiado.
en este tiempo. Cuéntame algún caso, alguien que esté trabajando en Miami's Kind, que hayas notado cómo evoluciona o cómo cambia también este contacto. Pónmele nombre y rostro a alguna historia. Sí, bueno, hay muchas historias y en cada uno de ellos es un proyecto de transformación maravilloso. Tengo una chica que ya de joven lo pasó muy mal porque le hicieron bullying en la escuela y se sentía pues muy triste y muy rechazada. Y entonces ahora al conseguir un trabajo y sentirse independiente, pues imagínate, la vida le cambió por completo, ¿no? Luego tengo otras personas, por ejemplo, un muchacho que se llama Guillermo, que en su casa me decían que él no hablaba, que era muy tímido. Y allí en Miami's Kind, pues con las cenas, después de hacer los macaroons, pues todos nos reímos con él y es como el más divertido del grupo, ¿no? O sea que acaba siendo como muy sociable, ¿no? Y así como todos, otra persona pues es una chica que es adoptada rusa, sus familiares aquí, los que la adoptaron a Estados Unidos, no pudieron con ella por sus conductas tan difíciles, pues allí lo pasó muy mal de niña. Y ahora pues entre la escuela que le han ayudado a superar todos sus traumas lógicos del pasado, pues y el amor ahora en Miami's Kind, los amigos que ha hecho, pues ahora ella dice que es un advocate de todas las personas con discapacidad y nos la llevamos a los eventos y habla y da consejos a los pequeños. Realmente mi aprendizaje con todo esto es decir, bueno, con discapacidad, sin discapacidad, con autismo, sin autismo, las personas necesitamos ser apreciadas y valoradas por lo que somos. Y cuando la gente recibe esto, pues se transforma y mejora y la autoestima nos hace pues que maximicemos el potencial que todos tenemos dentro. Y todos Claro. lo tenemos. El afecto es fundamental. Elena, en estas iniciativas que has conocido y de las cuales formas parte también, ¿qué papel juega la familia? O sea, además de la organización, de brindar soporte, ayuda, dar un empleo, como hace Silvia, me imagino que el rol de los padres, los hermanos, los abuelos, sea trascendental. Sí, sobre todo en casos en los que la familia tiene que apoyar con lo que ellos hacen en su empresa donde hacen prácticas, donde vienen después con nosotros a los training, se acuerda con los padres que es positivo, que pueden hacer en casa, que colaboren en tareas domésticas, que si están en una cocina y no saben cortar bien, utilizar el cuchillo, que en casa también colaboren más y que observen los padres y que les acompañen. Lo que pasa es que no es fácil conseguirlo de todos los padres, porque muchos están desesperados y dicen, ya no puedo más. O sea, te encuentras muchas veces este tipo de actitudes de agotamiento, desorientación en la familia, ¿no? Sí, de agotamiento, de desorientación, de a mi hijo le han hecho bullying en el colegio siempre, yo no entiendo por qué mi hijo es así, es que no entiendo por qué se queda en la habitación solo jugando con su móvil. Pues hay que explicarle que es una forma de pasar el tiempo, que debería tener una persona de apoyo para que haga actividades de tiempo libre. Ahora, cuando hablas del bullying, bueno, pues estás tocando un tema interesante y yo creo que muy delicado, que es la reacción de la sociedad. Porque están las organizaciones que ayudan, están las iniciativas como la de Cecilia y la de Silvia, pero bueno, y el resto de la gente. ¿Sientes tú que en los últimos años ha habido un cambio, una mejoría o sigue existiendo ese rechazo, ese desconocimiento, esa agresión quizás al diferente? Sí, en cuanto a la sociedad, cuanto más individualista es, más destaca las diferencias en el otro. Eso lo he aprendido con el paso de los años. Uno madura, ¿no? Pero sí que cada vez se va haciendo más visible, aunque todavía muchas personas perdura el cliché de autista, el niño en el rincón, que está mirando, que se siente raro, el rarito de la clase, el diferente. Hay muchas manifestaciones de autismo. Yo tengo chicos en nuestro proyecto que hablan, como decía Silvia, hablan muchísimo. Lo que pasa es que tienen que adecuar su discurso, les falta la socialización del discurso y adecuar el discurso a qué entorno, cuándo puede hablar de qué, o de que no me hable a mí de cosas de libros de fantasía que desconozco porque no le puedo seguir la conversación. Pero sí que hablan, el cliché
se empieza a perder, pero lentamente. Cecilia, nos hablas desde Panamá y en una de tus respuestas ya contabas un poco la diferencia de cómo era al principio cuando tu niño era más pequeño y prácticamente en tu sociedad ni siquiera se hablaba de autismo y cómo es ahora. Pero, ¿qué apoyo reciben las familias como las de ustedes desde la institución? ¿Sientes que hay buenos programas de inserción social desde la institución, una buena educación, buenas oportunidades para estos niños? No, precisamente escuchando a Elena cuando hablaba de la detección temprana, esa es una de las grandes fallas de nuestro país. O sea, si no hay detección temprana, que no lo existe, porque no hay un programa como tal estatal destinado a eso, ni siquiera desde el Ministerio de Salud. Entonces, nuestros niños no tienen detección temprana, por ende, no reciben atención tampoco en la edad adecuada. Y la condición del chico continúa empeorando y por eso es que encuentras padres desgastados y padres desesperados. En Panamá, la atención que reciben integral los chicos con autismo se recibe en nuestra fundación y no es porque quiera hablar de nuestra fundación, pero es la única que tiene un programa integral de atención y un centro que a través de nuestra fundación impulsamos formar con un patronato estatal hace como 3 años. Se llama Centro Ann Sullivan Panamá porque lleva la filosofía del Centro Ann Sullivan de Perú, del currículum funcional natural, que trabaja con las actividades diarias de los niños y que también tiene entrenamiento para padres y escuelas de familia, que es el centro que ha empezado a atender, pero desde un nicho pequeñito, tiene alrededor de 100 niños en el centro y que atiende y a sus familias. Y hoy casualmente está abriendo una pequeña sede en una provincia que colinda con Costa Rica, en donde empieza a trabajar con niños de provincia. Entonces es una atención muy focalizada, muy pequeña. No hemos logrado, a pesar de que lo hemos intentado hacer entender al gobierno, que aunque no existe una estadística de país sobre el autismo, la estadística internacional nos dice que estamos allí y que son muchos los chicos que están perdidos dentro de nuestra sociedad sin detectarse y sin recibir atención apropiada. Muy interesante ese punto. Silvia, ¿has manejado, has pensado la idea de extender tu iniciativa a otros lugares? Además de poder disfrutar los dulces que confeccionan en Miami, ¿has pensado también llevar esto a otros lugares, quizás en otras zonas de Latinoamérica? Sí, no tengo el proyecto aún porque primero aún estamos avanzando aquí en Estados Unidos, pero sí que me gustaría hacerlo. Además, me parece muy linda una de las cosas que en este proyecto me ha gustado mucho es ver las reacciones. Vendemos los macarons en los mercados, en los farmers markets de las ciudades, los mercados ecológicos. Y entonces es muy lindo ver las reacciones de las personas, como ven un producto gourmet, primero lo prueban, dicen, qué rico, y luego les dices, pues mira, está hecho por muchachos que tienen autismo. Y me siento que macarrón a macarrón vamos cambiando la forma de pensar de las personas, ¿no? Que además de que las ventas pues sustentan la organización y todo esto, pues es una gran oportunidad de cambiar mentes, ¿no? Sí, a veces hay que cambiar más a los otros, ¿no? Sí. Podemos ir haciendo, aquí en Estados Unidos claro. Es un camino y se podría ir haciendo por allí donde fuese. Bueno, pues les deseo suerte. Elena, vuelvo a ti ya para terminar porque los minutos se han ido muy rápido. El tema es realmente apasionante, hay mucho que contar. Pero en este trabajo que realizas, te has encontrado muchas veces con gente que vira la cara, dice no me interesa, empresas, directivos, ejecutivos que se niegan a integrar personas con trastorno del espectro autista en sus centros de trabajo. ¿Te lo encuentras muy a menudo? Sí, es habitual el que un empresario o un coordinador diga no me atrevo porque he tenido uno que es que era muy complicado, que tenía mucha sensibilidad al ruido, que estaba siempre muy irritado, que no se relacionaba. Sí que no lo encontramos, lo que pasa que la clave, como todo hemos dicho hoy, es la información. ¿Y tú crees que, por ejemplo, no sé si conoces de manera general casos en América Latina, que los gobiernos están cada vez más conscientes también de que deben apoyar, impulsar y presionar a las empresas para que acepten este tipo de colaboración?
Sí, además aquí en Alemania está muy centrado el tema en que las personas con discapacidad, cualquiera que sea, se puedan integrar, porque hay discapacidades que no son visibles. Pero en Latinoamérica yo siento que todavía es muy desigual también el tratamiento en diferentes países, las propias crisis. Bueno, muchísimas gracias Silvia, muchísimas gracias Cecilia. Yo creo que este programa da para mucho más, ¿no? Porque simplemente las personas con trastornos del espectro autista en su singularidad prueban nuestra humanidad, pero también ponen a prueba las sociedades que hemos creado y su capacidad para no dejar a nadie al margen. Muchas gracias.